Saludos, amigas y amigos, bienvenidos. Yo soy la luz del mundo. Este es el título de la lección 61 del libro de ejercicios de un curso de milagros. Yo soy la luz del mundo. Lógicamente esta es una lección muy importante. Yo soy la luz del mundo. La luz está en ti, puesto que tú eres la obra de Dios. Por lo tanto, no reconocértela es no valorar, no reconocer la obra de Dios. Lógicamente, sin reconocer la obra de Dios, no es posible reconocer a aquel que hace esa obra, ¿no? Por sus obras los conoceréis, ¿no? Así nos decía Jesús de Nazaret, por sus frutos los conoceréis. No deseo que me conozcan nada más que por mis obras, ¿no? Eso decía algún famoso escritor, ¿no? Lógicamente, porque verdaderamente sus obras, en este caso sus obras literarias, dan noticia de él. Dan noticia de su capacidad, de su talento, de su ingenio, de su creatividad. Por lo tanto, esa es la mejor manera de conocer a ese hacedor de historias, de poemas, de reflexiones. Y esa es la mejor manera también de conocer a nuestro Creador, a través de sus obras. Y tú eres la obra de Dios. En ti está, por lo tanto, la luz del mundo. En ti está la verdad. En ti está la herencia divina. Bueno, aquí se nos dice que lógicamente para la mente del ego, para la mente limitada, para la mente condicionada por un aprendizaje que nos viene del pasado, esta afirmación parece una declaración de soberbia, ¿no? Porque desde ahí, desde esa mente del ego, interpretamos a aquel o aquella que afirma ser la luz del mundo como una afirmación excluyente, ¿no? Yo soy la luz del mundo, tú no, tú eres oscuridad. Como si en la verdad algo dejara de ser la luz del mundo, la luz de Dios, la luz de la verdad. Con lo cual, reconocer en nosotros la verdad, reconocer que somos la luz del mundo, no implica que tengamos que compararnos con aquello que no lo es. Porque lo único que no es la luz del mundo es algo ilusorio. Y lo ilusorio no puede confrontarse con la verdad, no puede compararse con la verdad. Y en la verdad es donde reconocemos a nuestros semejantes, a nuestros hermanos y hermanas, a toda la creación. Los reconocemos en la verdad. Y por lo tanto en todo ello reconocemos la luz del mundo. No se refiere esta afirmación a ninguno de los atributos que le hayamos otorgado a nuestros ídolos, que como comentábamos en algún vídeo precedente, son esos ídolos, esas realidades mundanas en las cuales otorgamos todo aquello que no está siendo reconocido en nosotros. Esa reverencia que solamente Dios es digna de ella, al no otorgársela plenamente a ese Dios que está en nosotros, a ese Dios que permite que seamos la luz del mundo, al no otorgársela necesariamente nos vemos impelidos por inercia a buscarla en alguna realidad ajena a nosotros. Y por eso inventamos, concebimos, ideamos, fabricamos ídolos. Puede ser el tabaco, puede ser la televisión, puede ser el sexo, puede ser lo que sea. Esas cosas no son malas de por sí. Lo que da noticia de nuestra dependencia es la relación que mantenemos con ellas bajo la premisa de la carencia. Ahí está nuestro error, ahí se da nuestro error. El error que, como siempre decimos, siempre se da a nivel mental. Pero lo perceptible nos informa de ese error. De la misma manera que el cuerpo, en sus síntomas, cuando padecemos una enfermedad, nos informa de la naturaleza de esa enfermedad
y nos da noticia, por lo tanto, de cómo podemos sanar, cómo podemos corregir ese error que se está cometiendo en nuestra mente. Bueno, pues como se nos comentaba, no se refiere, por lo tanto, esto a ninguno de los atributos con los cuales interpretemos esos ídolos que sustituyen a Dios. Y decir sustituir a Dios es decir sustituir nuestra integridad, nuestra plenitud, nuestra independencia de un mundo ilusorio. Eso es lo que significa depender de esos ídolos. No reconocernos, por lo tanto, en nuestra abundancia. Esta afirmación se refiere a ti tal como tú eres creado por Dios, que comparte su naturaleza en la eternidad, y de esa manera tu vida solamente es reconocible en esa eternidad. Todo lo demás son efectos de esa vida o reflejos de esa vida. Al no reconocernos en esa vida, lógicamente necesitamos interpretarnos en otra realidad, en una realidad completamente relativa, completamente ilusoria, completamente aparente, efímera, como es nuestra vida en el mundo, ¿no? En esta vida en el mundo que empieza y que termina como todo en el mundo, como todo en un mundo interpretado sin Dios, como todo en el mundo en donde lógicamente no impera esta afirmación: yo soy la luz del mundo, que no admite comparación, que no admite contraste, que no admite concebir nada que no sea la luz del mundo. El ego no sabe lo que es la humildad. El ego piensa que la humildad es autodegradarse. En reuniones sociales, ¿no? Vemos a esa persona que quiere privarse de todo, que no quiere comer nada, que dice que no, todo para ustedes disfrutar, yo aquí. Esa persona que cree que está siendo humilde, ¿no? Y muchas veces lo que está haciendo es que todo el mundo se sienta incómodo, ¿no? Porque cuando vamos a una reunión social, lo que queremos es que todo el mundo lo pase bien, que todo el mundo coma, beba, disfrute, ríe, baile, cante, y que nadie se prive de nada. Y si vemos que alguien cree que debe de privarse de algo para que los demás disfruten, pues entonces nos sentimos incómodos y nos gustaría convencer a esa persona de que lo que a nosotros nos da goce, lo que a nosotros nos permite sentirnos felices, es ver que todos, incluido él o ella, disfrutan plenamente de esa reunión social. Con lo cual esa humildad es una falsa humildad, es una humildad basada en la carencia, basada en la idea de que para que los demás disfruten yo tengo que sufrir, que para que los demás coman yo tengo que pasar hambre, que para que los demás beban yo tengo que quedarme sin beber lo que quiero beber. Entonces yo ya me imagino que estoy haciendo un sacrificio que debe ser valorado y reconocido por mis semejantes, pero mis semejantes están pasando un mal momento, mis semejantes están ahí incómodos, mis semejantes están buscando la manera de decirme disfruta, come, bebe, baila, que eso es lo que queremos, no queremos que te sacrifiques. Bueno, pues en este ejemplo que os pongo vemos un poco la idea de esa falsa humildad que nosotros vemos como natural porque la hemos aprendido. Es la humildad basada en la carencia. Es la humildad que nos reconoce la abundancia de la vida natural, tal como verdaderamente es la vida y tal como verdaderamente nos da noticia de ello la naturaleza manifestada, ¿no? En esa abundancia plena que vemos en las selvas, ¿no? La naturaleza es permanente ofrenda amorosa de todo lo que necesitamos, de todo lo que precisamos. Y con ello nos enseña a aprender, a permitir que sea la premisa de la abundancia la que condicione nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestras percepciones, nuestras relaciones,
todo lo que hagamos, todo lo que pensamos, todo lo que acontece en nuestra realidad cotidiana. Una vez que hemos permitido que sea la premisa de la abundancia, que es una manera de interpretar la realidad, que no se basa en dependencia, que no se basa en justificaciones, que no se basa en comparaciones, que no se basa en el concepto de si esto, entonces lo otro, y lo otro siempre está dependiente de algo ajeno a sí mismo, que no se basa en eso. Y como os comentaba, pues la naturaleza en su abundancia pues nos informa de esa manera de ser, que no es nada más que la manera en la que Dios crea. Dios crea en la unidad. El hombre, al no reconocerse en esa unidad, fabrica, concibe, idea, inventa bajo la premisa de la separación. Pero todo lo que le hace, todo lo que idea desde esa premisa, todo lo que construye, fabrica desde esa premisa, pues lógicamente está destinado a deshacerse en su ilusión, puesto que no está creando absolutamente nada. El artista, ya os comentaba en algún otro vídeo, es el único que crea, o cuanto menos el único que tiene voluntad de crear. También en algún otro lugar os comentaba que la madre es la única que crea verdaderamente. La madre es una artista, es una obra de arte el dar a luz, el concebir en sí mismo un nuevo ser que, compartiendo su naturaleza, esa madre permite que nazca al mundo. Esto es un símbolo preciso de la manera en la que Dios nos crea en la eternidad. Y esto también, por eso se usa tanto, ¿no? Los artistas usan tanto esa imagen, ¿no? Del embarazo, del parto, de dar a luz. Voy a dar a luz un nuevo libro, una nueva obra, ¿no? Se usa esa metáfora porque verdaderamente en todos nosotros está la certeza de que la única creación humana posible es la creación de la vida que manifiesta la artista llamada madre, que es una evocación de ese gran artista, de ese gran hacedor que nos crea en la eternidad y que generalmente llamamos Dios, la divinidad, la fuente creadora, algo vivo, porque Dios es Dios de vivos. Dios no es una realidad muerta. Dios está permanentemente activo en todas tus acciones, en todos tus pensamientos, en todas tus emociones. Hace poco escuchaba una copla que decía que teníamos que reservar para nuestra privacidad todo lo que tenga que ver con la religión, con la espiritualidad, con Dios. Pero ¿cómo va a ser eso así? Si lo único que es verdad en mí es Dios, si lo único que es verdad en mí es la divinidad. Por lo tanto, lo normal, lo natural es que dé noticia de esa realidad, de esa única verdad en mí, permanentemente, no en algo segregado que llamamos vida privada. La locura del culto a la separación les hace a algunas personas, incluso a los creyentes, que están abducidos por la paganería social, eso que de manera tan precisa manifiestan los partidos políticos, partidos que se llaman partidos porque fueron concebidos bajo la idea de la separación, de la confrontación. Por eso todos los partidos políticos precisan confrontarse, se alimentan del ataque que hacen a sus rivales políticos y de esta manera crean una sociedad basada en el conflicto, porque todas las élites eso es lo que pretenden, sembrar conflicto horizontal en los suburbios, en las clases que ellos consideran que están sometidas. ¿Por qué pretenden esto las élites? Porque tienen miedo. Desde la toma de la Bastilla en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, las élites mundanas tienen muchísimo miedo, porque ya no los consideramos como poderes que están ahí por la gracia de Dios, ¿no? Como se decía
antiguamente, y aquí en España no hace mucho tiempo que se decía eso, ¿no? Entonces, como ya sabemos que esos poderes mundanos no están ahí por la gracia de Dios, sino que se han puesto ellos a sí mismos, pues ellos están muertos de miedo y necesitan sembrar discordia en lo que ellos consideran que son las clases sometidas. Por eso permanentemente hablan de conflictos de género, de conflictos sociales de todo tipo, de minorías que se enfrentan. Ellos hablan de estas cosas y nos quieren dar a entender que quieren solucionar estos problemas, cuando verdaderamente lo que pretenden es arraigarlos más, arraigar nuestra fe en estas confrontaciones para que se den aún más. Eso es lo que pretenden las élites y los partidos políticos convencionales, todos ellos sin excepción, son la voz de estas élites. Bueno, no sé qué desvío he tomado para llegar aquí, pero siempre, bueno, como Jesús nos decía, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Todas estas cosas que todos los partidos políticos, los conflictos sociales, la más media, todo eso son las cosas del César. La verdad está en ti, porque tú eres la luz del mundo. Tú no eres la luz de un mundo de ilusiones, de un mundo de confrontaciones, de un mundo de separación, de un mundo donde hay unas élites, unas jerarquías. Tú no eres la luz de esa. Los jerarcas son jerarcas porque son acomplejados y son acomplejados, tienen complejo de inferioridad y necesitan imaginarse que hay multitud de personas sometidos a ellos mismos para así olvidarse de ese complejo de inferioridad que tienen. Así esa realidad mundana les permite a ellos compensar ese complejo extremo de inferioridad que tienen todas las élites, todos los jerarcas, todos los que están en la cúspide de cualquier jerarquía mundana. Todos ellos son acomplejados, todos ellos, como comentaba anteriormente, están muertos de miedo desde que tomaron la Bastilla, porque ya saben que en cualquier momento la violencia se puede enfocar en ellos, y precisamente por eso, como tienen tanta fe en la violencia, como tienen tanto miedo de esa violencia que se puede ensañar con ellos permanentemente intentan sembrar violencia entre ellos mismos. Divide y vencerás, ¿no?, que dice el refrán mundano. Pues eso es lo que a ellos les mueve, divide y vencerás. Divide a los sometidos, divide a los inferiores, que lo son solamente desde su perspectiva de acomplejados, que no lo son en la verdad. Y de esa manera conseguirás esa protección que ellos permanentemente necesitan al estar muertos de miedo. El miedo erige las fronteras, el miedo erige las cerraduras, pero el miedo sigue ahí, el miedo sigue dentro de esos búnkeres, dentro de esos hogares segregados, dentro de esas mentes separadas. El miedo sigue ahí, porque siempre que esté no puedes huir de él. Solamente reconociéndote en la fortaleza de Dios, solamente reconociendo en ti la luz del mundo, la luz del mundo, la luz de la verdad, te liberas del miedo. La verdad te hace libre, la verdad te libera de la ilusión del miedo. La verdad permite que seas consciente de que solo en tu indefensión puedes radicar tu única seguridad. Solo en tu indefensión radica tu seguridad, como veremos en algún capítulo, en alguna lección posterior. Bueno, ya alguien me dijo que yo juzgaba, ¿no? Y la verdad es que esto es importante decíroslo. Cualquier facilitador, facilitadora, cualquier maestro que tenga la inercia, la tendencia a hacer juicios, pues lógicamente
no enfocaros no quedaros con la parte negativa de ellos, ¿no? Del mismo Jesús, ¿no? No quedaros con que Jesús maldijo a una higuera, no quedaros con que Jesús apuntó hacia los fariseos para decir que ellos eran hipócritas, no quedaron con que Jesús tomó un látigo para expulsar a los mercaderes del templo, no quedaron con esas tres anécdotas, porque entonces Jesús sería simplemente un ser humano más como cualquiera y no sería nuestro maestro, no sería la luz que nos guía, invitándonos a reconocernos en la luz, porque la luz está en todo lo creado, la luz está en toda la obra de Dios, el camino, la verdad y la vida está en Jesús y lógicamente, precisamente por eso, está en sus hermanos y en sus hermanas. Si podemos reconocerla en Jesús, podemos reconocerla en nosotros, la luz, el camino, la verdad y la vida. Jesús fue un ser humano, es decir, alguien que estaba bajo la condición humana y por eso era perceptible por nosotros, pero al mismo tiempo era alguien que se reconocía plenamente en su incondicionalidad divina. Y eso era lo que compartía, y por eso se daban los milagros. Los milagros como expresiones físicas no son más que la consecuencia, el efecto de esos milagros que en el plano incorpóreo se dan. No es un milagro multiplicar panes, peces, convertir el agua en vino. Más bien eso es un efecto del milagro que se da al reconocernos en nuestra incondicionalidad divina. Entonces los milagros se dan de manera natural. Hay quien se ríe, ¿no?, de que el agua se pueda convertir en vino, pero es que el agua no es tal como él la percibe. El agua es energía manifestada. El agua no es real tal como nosotros la interpretamos desde nuestros sentidos que fueron aprendidos, que recibieron un aprendizaje para interpretar la realidad. Por lo tanto, lo fantasmagórico más bien está en pensar que el agua es lo que aparenta ser. El agua. El cuerpo humano es un 75% de agua, ¿no? Sin embargo, nos abrazamos y no nos empapamos, ¿no? No nos mojamos. Aprendemos a considerar como algo natural nuestras percepciones, ¿no? Y no vamos más allá, por lo tanto, de la naturaleza de esas percepciones. El agua está en todo. El agua está presente en todo. ¿Por qué no se iba a convertir en vino? ¿Acaso el Hijo de Dios no se convierte en un ser mundano en ese mundo ilusorio que intentamos trascender? ¿Acaso aquel que es íntegro no se convierte en un ser dependiente dentro de la sociedad? Aquel que es íntegro, aquel que es pleno, aquel que es completamente independiente, aquel que alberga en sí todo lo masculino y todo lo femenino. Aquel que alberga en sí todo lo que en el mundo se llama dual, dependiente, polar.
y por eso nos relacionamos en el mundo, en un mundo interpretado sin Dios, por eso nos relacionamos de una manera dependiente, pero no lo somos de manera natural. Convertimos el agua en agua sucia en el mundo. El agua que es pureza, el agua que es transparencia total, y que incluso nuestro cuerpo informa de ella, siendo un 75% agua, la convertimos en algo, en barro sucio, que precisa de excusarse en algo ajeno a sí mismo. Pero eso no es lo natural en nosotros. Lo natural en nosotros es ser íntegros, es ser pleno. Por lo tanto, es preciso reconocernos en nuestra pureza, reconocernos en nuestra santidad. Convertir el agua en vino, eso es una anécdota intrascendente. Eso es un efecto. Fijaos que en el mundo se necesitan de establecer jerarquías, ¿no? Y parece ser que el vino está en un lugar mucho más valorado que el agua, ¿no? Pero eso es una interpretación humana también. Ya lo decía el poeta, ¿no? La gente feliz, la gente espontánea, la gente que sabe disfrutar el momento presente, donde hay vino, beben vino, donde no hay vino, agua fresca, y no pasa absolutamente nada. La bebida, como bien decía algún pensador de este tiempo, la bebida nos estimula el hígado, que es el órgano de la comunicación. Por eso bebemos en las reuniones sociales. Y eso también lo hace algunos alimentos, ¿no? Estimula el riñón, estimula los riñones, que son los órganos de la comunicación. Por eso son dos, son una realidad dual. Fijaos, también son dos las manos, porque la comunicación es armonía entre lo uno y lo otro. Esa es la comunicación en el mundo. Verdaderamente esa es la creación de Dios. Es armonía entre la criatura y su creador, gracias a la relación plenamente reconocida. Pues esta es la manera en la que se da la comunicación, armonizando lo que aparentemente son extremos, el sonido y el silencio. Por eso hay silencios y hay sonidos cuando nos comunicamos, y todo eso se establece, se manifiesta en completa armonía cuando reconocemos el valor de la relación. Y por eso este valor de la relación también tenemos que reconocerlo nosotros, con todo lo que aparentemente no es lo que uno aparenta ser. En todo ello hay una relación permanente. El aire que respiramos pues nos da noticia de esta relación. El aire que respiramos, lógicamente, ¿a quién pertenece? Ese aire se convierte en el oxígeno que nutre, que alimenta, que anima tus pulmones, que anima también esos riñones, la sangre que circula por todo tu organismo físico. Por lo tanto, ese aire no es algo ajeno a ti. No es algo ajeno a tu cuerpo físico. Tú no eres un cuerpo, pero no eres ese cuerpo que mueves, que habla, que engorda y adelgaza, que envejece. Tú no eres ese cuerpo, pero en la misma medida en la que no eres nada perceptible que aparentemente no sea ese cuerpo. Todos son herramientas para ti. Todos son útiles al servicio del servidor. Bueno, no sé
donde estaba, no sé por qué he llegado hasta este punto. Estos vídeos los hago porque realmente es la manera de hacer uso de unas herramientas que hoy, de las cuales hoy podemos disponer, ¿no? Albert Einstein, Friedrich Nietzsche, Amadeus Mozart y muchos grandes sabios, genios de todas las épocas. Rosalía de Castro, por citar a una mujer, Madame Curie. Bueno, todos ellos no disponían de los medios que nosotros ahora disponemos. Por lo tanto, lógicamente, no podían hacer uso de ellos, ¿no? Y si estudiamos un libro, pues muchas veces es lo que hago yo. A mí no me gusta subrayar en un libro. Yo cojo una libreta y estoy apuntando todo lo que se me ocurra, ¿no? A veces me paro y escribo un poema. A veces me detengo y hago una reflexión y la escribo. Y esa es una herramienta que nos viene del pasado y que está bien que la conservemos, ¿no? Pero como tenemos otras herramientas como el ponerte ante una cámara y hacer un vídeo, pues lógicamente es una manera de hacer uso de unas herramientas que ahora disponemos y que antiguamente no disponíamos. Entonces estos vídeos pues lógicamente me permiten a mí muchas cosas, ¿no? Aparte de practicar mi oratoria, yo siempre he hablado muy lento y los años que llevo haciendo vídeos pues me está permitiendo, no tengo por qué dejar de hablar lento. Eso es una cosa que, pero sí, no tengo por qué dejar de hablar lento porque hoy en día, desde hace algún tiempo, desde hace algunas décadas, desde que aparecieron los medios de comunicación, la televisión, la radio, la gente tiende a hablar muy rápido. Incluso hace 3-4 décadas, yo recuerdo cuando era niño, por la radio hablaban incluso más rápido. Se daban el informativo y lo hacían a toda velocidad. En un minuto te daban 10, 12, 14 noticias y se decían una infinidad de palabras, ¿no? Que parece imposible que cupieran en ese minuto. Era porque se querían pasar ese trámite, el trámite de dar las noticias, ¿no? En esos tiempos no había adicción a las noticias como lo hay en la medida en la que lo hay hoy, y lógicamente se quería acabar pronto para que el programa estrella pues siguiera divirtiendo a la audiencia, ¿no? Entonces los medios de comunicación nos han transmitido la idea de que tenemos que hablar rápido. ¿Y eso por qué, no? ¿Por qué tenemos que hablar rápido? Esto también tiene que ver con el miedo, ¿no? El miedo al silencio. El pensar que el silencio no puede ser también un elemento de comunicación. Cuando la gente a través de los silencios se comunica también. Que se lo pregunten a los que se aman apasionadamente y se abrazan mirando una puesta de sol. Que se le pregunten a su madre, a una madre cuando contempla a su hijo y en sus gestos, en su mirada descubre cuáles son sus necesidades, cuáles son sus inquietudes. Y nosotros todos podemos aprender a ver mucho más allá, mucho más de lo que aparentemente solo nos pueden informar nuestros 5 sentidos, y a ver también desde otros sentidos que están más allá de esos sentidos. Podemos ver muchísimas cosas, se nos puede informar de todo a través de lo perceptible. Nuestras dependencias, nuestras inercias a otorgar poder, autoridad en algo ajeno, el involucrarnos emocional y mentalmente en todas las situaciones en las cuales
interactuamos, todo eso, esa involucración nos impide que de manera natural sepamos leer en los rostros de nuestras hermanas y hermanos toda la información que se nos está compartiendo. Por lo tanto, dependencia, la creencia de que hay afuera de nosotros hay una autoridad ajena a nosotros, todo eso es una limitación que nos impide conocer lo que acontece en las mentes de nuestros hermanos. Por eso alguien puede estar muy triste y no nos damos cuenta, porque su gesto, su expresión aparentemente es de alegría. Por eso alguien puede estar muy alegre y tampoco nos damos cuenta, porque en ese momento una expresión de preocupación asoma a su cara. Estamos involucrados emocional y mentalmente en lo que interpretamos como ajeno a nosotros, y eso es una limitación que nos impide leer en las pasiones de nuestros semejantes. Bueno, me he salido mucho del tema. Yo soy la luz del mundo, esa es mi única función, por eso es por lo que estoy aquí. Yo soy la luz del mundo, esa es mi única función, por eso es por lo que estoy aquí y ahora, en el eterno presente de la vida. Soy la luz del mundo, mi función es iluminar al mundo. Este es el reconocimiento pleno de la obra de Dios. Esta es una afirmación de tu verdadera humildad. Tú eres la luz del mundo. Y tú reconoces la luz en toda la obra de Dios. Tus hermanos, tus hermanas son la obra de Dios. Por lo tanto, en ellos reconoces la luz del mundo. Tú eres la luz del mundo. Dios ha edificado su plan para la salvación de su Hijo sobre ti. Bueno, ya en otra lección tal vez hablemos del plan del ego para la salvación, que es la dependencia de elementos interpretados como ajenos, esa seguridad que buscamos afuera porque no la reconocemos en nosotros mismos, esa alegría que buscamos afuera porque no la reconocemos en nosotros mismos, ese amor que buscamos afuera porque no lo reconocemos en nosotros mismos. Pues eso es el plan del ego, la búsqueda permanente e indefinida de algo que no puede estar fuera si no es reconocido plenamente en ti. Y lógicamente al reconocerlo plenamente en ti, lo reconoces en todo, porque lo reconoces en ti para compartirlo plenamente con tus semejantes, como hace la luz del mundo. Como hace la luz del mundo. La luz del mundo no es para sí misma, la luz del mundo es para todos. Y por eso a todos los ilumina, y por eso los antiguos pueblos indígenas que vivían en contacto con la naturaleza, por eso tenían esa reverencia hacia el sol, porque era su manera de reverenciar a la luz del mundo que está en sí mismo, de reverenciar a Dios, de reverenciar al dador de vida, que siempre está en nosotros, porque en ti está el reino de Dios, como bien decía Jesús, y lógicamente allí donde está el reino, ahí está el rey de ese reino. Bueno, en el próximo día, si Dios quiere, hablaremos de la lección 62, que se titula Perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Gracias por vuestra atención, que paséis un día muy feliz, un abrazo, bendiciones y hasta pronto.